Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Gracias al Señor una vez más con la oportunidad de poder compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Demos gracias siempre en nuestros corazones por estar un día más presentes sobre esta tierra, un día más de vida, de salud, un día más de provisiones de parte de nuestro Señor hacia nosotros. Gracias por el cielo, gracias por el aire, por el sol hermoso que esta mañana tenemos. Agradezcamos siempre al Señor por ello y que siempre tengamos nosotros la oportunidad de siempre alcanzar a alguna alma, consolar a alguien, transmitir no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestras propias vidas el mensaje de Jesucristo. Que seamos usted y yo un testimonio vivo de que Jesucristo existe. Cambia, salva y restaura. Bien, en esta mañana vamos a continuar con la exposición de la palabra. Hoy estamos ya en el capítulo 27 del libro de Éxodo. Vamos avanzando. Gracias a Dios, me tocó el día de ayer compartir acerca del tabernáculo y la parte de la habitación principal, que era el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Luego hemos visto el lugar santo, donde ahí estaba el altar de incienso y el candelabro que es el menorá. Bueno, este lugar santo y lugar santísimo. Ahora estamos en la parte ya del patio de salida, digamos, de todo aquello que significaba el tabernáculo. Era un patio grande y finalmente la puerta principal. Es como que nosotros hubiéramos construido primeramente nuestra habitación, luego la sala, y luego recién vamos a hacer la puerta de entrada y cerrar el cerco de todo el terreno. Eso se llama atrio. Bien. Bien, estamos entonces en el capítulo 27. Habla primeramente del altar de bronce. Uno entraba al campamento, digamos así, y lo primero que veía, vamos a suponer a la derecha, me parece, estaba el altar de bronce. Luego el atrio que cierra todo y luego el aceite de las lámparas, ¿no? Que eso vamos a desglosar poco a poco y dar un significado de cada uno de ellos. Pero ahora estamos en el altar de bronce. Dice las escrituras, en cuanto a la estructura de la construcción del altar de bronce. Harás también un altar de madera, de acacia, de 5 codos de longitud. Siempre recordaban la madera de acacia, y ya les dije el sentido y el significado que tenía la madera de acacia, ¿no? Eso era algo que solamente se conseguía o en el desierto o dentro de Egipto. Les recordaba el tiempo de esclavitud, de sufrimiento, de padecimiento y a la vez también los milagros y prodigios, el amor y la protección de Dios que hizo de manera sobrenatural sobre su pueblo amado. Eso lo recordaban siempre. 5 codos de anchura, será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Ese altar era cuadrado, algo así como esto, de esta forma, ¿no? Le harás cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos serán parte del mismo y los cubrirás de bronce. Era en cada esquinita tenía que haber una punta de cuerno, ¿no? Así, en cada esquina, 4, para que ahí puedan ser colgados los animales que tenían una serie de requerimientos para poderlos ofrecer al Señor y ser sacrificados. Era el lugar de sacrificio de los animales con ciertos requerimientos para ofrecerlos al Señor como perdón de pecados, expiación de pecados y luego poder dar alabanza al Señor. Era lo primero que el pueblo al ingresar tenía que hacer. Harás también, dice, calderos para recoger las cenizas, sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros, harás todos con sus utensilios de bronce. Harás un enrejado de bronce de obra de rejilla y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce en sus 4 esquinas y los pondrás dentro del cerco del altar debajo y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. ¿Qué significaba esto, amados hermanos? Vamos a imaginar
Cuando hacemos la caja china, no tanto, pudiera ser la caja china, pero más a mí me da la impresión cuando hacemos el cilindro al chancho, esa estructura, ¿no?, del cilindro, solo que esto era cuadrado y en las esquinas, ya hemos dicho, tenían unas puntas de cuerda para colgar ahí los animales, pero dentro se hacía toda la operación de sacrificio, de desangrado, de cocido, y todo era así, y había compartimientos adentro donde caía la brasa, caía la sangre y todo aquello, ¿no? Entonces era algo muy parecido, algo así, o a una caja china, podríamos decirlo, donde se sacrificaban los animales y se procesaban ahí. Es por eso que en el 3 dice, tendrás paletas, tazones y garfios y sus braseros. Todos estos utensilios tenían que ser de bronce. Las paletas eran para jalar, mover las cenizas o la carne. Tazones eran los depósitos para la sangre, para la carne. Y los garfios eran una especie de trinches con 3 puntas. Esos eran los garfios, con lo mismo que los utensilios que usamos posiblemente en una parrilla. Yo no tengo mucha experiencia en eso, pero eran eso, ¿no? Eran como una especie de tenedores grandes con 3 puntas para mover y tener, y abajo había rejillas para que vaya cayendo todo lo que es el desecho, lo mismo que una parrilla, hermanos. Entonces, eso era el altar de bronce, ¿no? Y bueno, ¿qué significado tenía esto? Ya he dicho, el sacrificio de los animales, pero ¿qué trasciende esto para nosotros y qué significado tiene esto para nosotros? Era el sacrificio de los animales, obviamente, pero también era el lugar donde se hacía la muerte y el sacrificio, ¿no es cierto? Vamos a llevarlo a un ámbito espiritual. Pero antes yo quiero decir que el mayor sacrificio por excelencia lo hizo el Cordero inmolado, sin mancha, santo, puro, que era Jesucristo. Él dio sus vidas por nosotros. Él fue sacrificado, muerto por causa de nosotros, salvación de nuestros pecados, limpieza de nuestros pecados, una vez y para siempre. Eso dice la palabra del Señor. ¿Y qué significado tiene para nosotros? Es que nosotros también, lo primero que se veía era eso, y para nosotros lo primero que debe ser es eso, morir en la cruz, nosotros morir a nuestra carne, a nuestros pecados, y, como que nacer de nuevo ahí y matar el viejo hombre para poder ser aceptos, santos, delante de nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice ahí en el libro de Gálatas 2:20, hay varios textos en realidad que aseveran el significado que yo estoy exponiendo, pero a mí me gustó más el de Gálatas 2:20, así que lo voy a ver rápidamente porque no debemos salirnos tanto del contexto. Dice la palabra de Dios en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo yo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, eso es el significado para nosotros ahora. Eso es profético, por eso decía. Lo primero que se tenía que hacer es dirigirse al altar de bronce. Para nosotros es recordar siempre la muerte de Jesucristo y recordar siempre que nosotros debemos morir también a nuestros pecados, a todo aquello que afecte y nos pueda impedir entrar al otro espacio, que era el lugar santo y el lugar santísimo, 2 espacios más. Entonces lo primero que uno tiene que hacer es sacrificar, morir a nosotros mismos, ponernos a cuentas delante de Dios para poder entrar en su presencia. Estamos muchas veces en el patio y no anexamos más hacia adentro por causa de nuestros pecados. No podemos contactar y llegar a la tercera habitación, que es el lugar santísimo, por causa de nuestros pecados, por causa que no morimos a nuestros pecados, por causa que no renunciamos nosotros, nos quedamos divagando en el patio o aún más fuera del tabernáculo de Jesucristo. Entonces lo primero que se hacía al ingresar era esa acción. Luego de eso estaba ahí
como le llaman esto, a la fuente. Era una fuente de agua que significaba ahí la limpieza. Te purificabas ahora. Otros hacen el significado que eso era del bautismo, todavía una fuente de agua, donde ellos se lavaban las manos, la cara y los pies para poder entrar ya al lugar santo. Y más atrás, el lugar ya santísimo. Mira qué orden. Y ese orden, de alguna forma, es profético a nuestros días. Debemos purificarnos, lavarnos cada día, cada mañana, para poder entrar al lugar santo y luego al lugar santísimo de la presencia misma del Señor Jesucristo. Otros hacen que uno muera al pecado, sacrifica ahí en el altar de bronce, luego uno va a ese lavadero con una piscina pequeña, grande, y significaba también otra interpretación, el bautismo. El bautismo era ese lavadero, y luego recién del bautismo poder entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Pero bueno, vamos a continuar. Pero lo importante aquí, de repente me extiendo un poco, es el sacrificio y la muerte que Jesucristo hizo, el Cordero único, inmolado, santo, sin mancha, perfecto, por causa de nosotros. Y nosotros es morir y sacrificar nuestra carne. Y hemos leído Gálatas 2:20. Bien, luego viene el atrio del tabernáculo. Esto ya es una cosa mucho más sencilla, que es el cierre de todo el terreno. Decimos. Recién empezamos a acercar, decimos nosotros, ¿no? El terreno. Recién ahí. Eso es lo que significa el atrio del tabernáculo. Acercamos todo el terreno. No he investigado, me disculpo, cuántas áreas tenía que tener todo el tabernáculo. Debe haber sido regularmente grande, pienso. Bueno. Más adelante vemos algo importante también, no voy a extenderme mucho, ayer el pastor me ha exhortado por el tiempo que he expuesto la palabra. Vamos a pasar de frente entonces al aceite de las lámparas. El aceite, para nosotros conocidísimo, es la presencia del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Eso lo conocemos muy bien, pero acá hay algo muy interesante. Dice la palabra: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, y las pondrás en orden, Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por las generaciones. Interesante. Varias verdades a nuestra actualidad. Sabemos ya que el aceite es el Espíritu Santo. Perfecto. Hasta ahí estamos bien. El aceite, dije aquí, la orden o la indicación, aceite puro de olivas machacadas. El aceite era purísimo, que es la presencia del Espíritu Santo, pero ese aceite tenía que ser, el procedimiento más práctico es hacer como un batido, lo metes, seguramente no había, ¿cómo le llaman esto? Batidora en ese tiempo, pero seguramente se metería un recipiente y uno lo tendría que agitar y luego ya pasar como aceite, ¿verdad? Pero estas olivas tenían que ser machacadas, dice, ¿no? Golpeadas, machacadas. ¿Qué significaría esto? Porque siempre hemos dicho la implicancia y significado de esto, que el aceite es el símbolo del Espíritu Santo, perfecto, no, hasta ahí estamos claros, y que eso era, el alumbrado era que significaba Jesús, la luz del mundo, ¿no? Jesús que viene a traer la luz sobre el mundo de las tinieblas y de pecado, la luz en el camino. Eso significaba, y siempre hemos entendido así. ¿Es una verdad? Sí, pero acá hay otra verdad también que añade a esa luz, que somos nosotros, que dice aquí que aquellos que supuestamente eran consagrados tenían que hacer ese proceso y machacar las hojas de aceite o las olivas, ¿no? ¿Qué significaba esto? Que nos teníamos que recordar nuestro proceso en Cristo Jesús, que usted y yo hemos padecido, hemos sufrido, hemos sacrificado nuestra carne, ya lo hemos dicho en la otra parte del altar de bronce, pero aquí era todo aquello que ha significado
renunciar a nuestra vida pasada por amor a nuestro Señor. Todo aquello que ha significado morir en nosotros mismos para ser santos delante de Dios. Todo aquello que significa el día a día para usted y para mí es ser un sacrificio santo delante de Dios. ¿Va a una reunión? No, yo no puedo ir. ¿Voy a una fiesta? No voy a ir. No, la renuncia hacia el mundo y la consagración de nosotros como hijos de Dios en la presencia de Dios, como el sacrificio de Dios como hijos de Dios para agradar a nuestro Padre, para vivir una vida santa, para que nosotros seamos parte del avivamiento, del encendido de esa lámpara. Porque acá dice, para hacer arder continuamente las lámparas, y eso es de siempre. Acá no lo estipula que sea un momento, sino permanentemente esas lámparas tenían que estar encendidas. Pero eso no se encendía por sí solo, eso se tenía que encender por los sacerdotes, los hijos de Aarón. Aarón y sus hijos tenían la encargatura santa de hacer aquello. Pero tenía que ver mucho con mi santidad, tenía que ver mucho con mantener mi vida limpia delante de Dios para que esas lámparas pudieran ser encendidas. En el tabernáculo reunido afuera del velo, Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Esto es para siempre. ¿Qué significado tiene para nosotros en este tiempo? Que nosotros somos quienes provocamos la presencia del Espíritu Santo. Nosotros somos quienes somos los responsables de hacer arder la presencia de Dios en todo aquello que es el tabernáculo donde está la iglesia. La iglesia podríamos magnificarlo. Nosotros, usted y yo, como líderes, como consiervos, como discípulos, tenemos la responsabilidad de mantener encendida. Pero mucha mayor responsabilidad cae en usted y yo, que nos llamamos o nos llaman líderes. Tenemos la responsabilidad de que esa lámpara sea siempre encendida. Y esa lámpara se llama la menorá, que bueno, eso tiene un significado también profundo. En otro momento tal vez se puede explicar, porque eran siete velitas, donde se tenía que encender. Pero la responsabilidad era nuestra, y la responsabilidad es suya y mía de mantener avivado el Espíritu Santo en la iglesia, en nuestras vidas. Somos responsables de que esa luz alumbre a la iglesia de Dios. Bien, eso es lo que significaba. Hay también muchos textos bíblicos para esto, algunos indicando más que Jesús o Dios es la luz del mundo, pero también yo veía este tema del aceite puro de olivas machacadas, y que la persona tenía que hacer ese proceso. Entonces somos nosotros responsables del proceso del encendido del Espíritu Santo en la iglesia. Dice la palabra en Efesios 5:8, para terminar, me estoy extendiendo otra vez. Dice la palabra en Efesios 5:8, porque en otro tiempo eras tinieblas. Usted y yo en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora sois la luz en el Señor. No dice nosotros somos la luz del mundo, somos la luz en el Señor. Acá está el significado, acá en ese proceso que indica la palabra. Por eso dice, esto se haga perpetuamente por las generaciones. Entonces, repito la palabra para terminar, porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad entonces como hijos de luz. Usted y yo tenemos que andar como hijos de luz. Antes, sacrificar en el altar de bronce todo aquello, todo pecado, todo, y andar santos como hijos de Dios para poder provocar el encendido de esa lámpara que es la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Usted y yo, llamados líderes, tenemos la responsabilidad aquella. Bien, amada iglesia, que el Señor bendiga y que seamos luz, que seamos provocadores de ese candelabro. Por acá tengo algo que una vez me lo obsequiaron. Esto era la lámpara. Este es el menorá.
Aquí abajo se ponía los aceites, se machacaba y luego se echaba aquí los aceites para el encendido. Ese era el trabajo de uno, de los sacerdotes posiblemente, de los líderes, el mantener esto siempre encendido. Que seamos siempre provocadores de esa luz que es Jesucristo y que seamos el testimonio, como dije al principio, de cada día de que somos hijos de Dios. Y en la iglesia somos los responsables de provocar la presencia del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga.